Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una semana más aquí en su programa Actualidad. Justo esta semana inició el curso lectivo 2017 y para conversar sobre importantes temas alrededor de lo que es la educación, hoy quisimos invitar al director regional de la Regional Los Santos del Ministerio de Educación Pública, al doctor Víctor Hugo Durán Abarca, para así poder aclarar muchas inquietudes, muchas dudas que hay alrededor de todo este tema y que estamos seguros que con don Víctor vamos a poder aprender incluso bastante alrededor de estos 30 minutos. Don Víctor, buenas noches, bienvenido a este espacio. Bien, muchas gracias por la invitación. Me parece excelente que podamos compartir algunas ideas, algunos criterios en el arranque del curso lectivo 2017 y que le permitan a los estudiantes, a las familias, poder pues tener algunas valoraciones que les permitan arrancar adecuadamente esta etapa tan importante en este nuevo año lectivo. Don Víctor, y es que casualmente esta semana ya miles de estudiantes a lo largo y ancho de todo el país y específicamente en esta zona de Los Santos y comunidades vecinas como de Acosta, de Mora, empezaron a movilizarse y emprenden un recorrido el cual estoy seguro que está cargado de muchas expectativas, ¿verdad? Tanto del estudiante como del padre de familia. Don Víctor, para iniciar quisiera que me explicara ¿qué es realmente una dirección regional del MEP? Muchas veces escuchamos solamente para efectos administrativos la dirección regional del MEP, pero quisiera que nos explique qué alcances también tiene. Correcto, bueno, en el Ministerio de Educación Pública es el ente rector, ¿verdad?, a nivel nacional de todo lo que tiene que ver con educación. Y en este sentido, el mismo se divide en 27 direcciones regionales para administrar adecuadamente cada uno de los procesos. Nosotros somos una de esas direcciones regionales, abierta a partir del 2008, y de acuerdo al decreto 35513, ahí establecen las funciones de la dirección regional que tiene que ver con la atención a los usuarios en el ámbito regional, tratando de que los usuarios no tengan que desplazarse a las oficinas centrales, sino que desde nuestra instancia podamos atender ojalá la mayoría de procesos en el ámbito técnico, en el ámbito administrativo, y que especialmente los educadores, los directores, pues puedan estar en su espacio de trabajo aprovechando al máximo esos 200 días lectivos también, que de acuerdo a la normativa nos corresponde desarrollar en las aulas. Básicamente, eso es una dirección regional. Nosotros nos dividimos, las direcciones regionales se dividen en circuitos educativos. En este caso, los circuitos también están conformados por instituciones educativas. Entonces, en nuestra región tenemos 3 circuitos. El circuito 01, que tiene su sede aquí en Tarrazú, el circuito 02, que tiene su sede en Dota y abarca instituciones del cantón de Dota, del cantón del Guarco e inclusive algunas del cantón de Desamparados. Y tenemos el circuito 03, que tiene su sede en León Cortés y también atiende todas las instituciones del cantón de León Cortés y algunas de Acerrí. Bueno, bastante territorio cubren. Sí. Don Víctor, así las cosas, ¿con qué cifras arranca este curso lectivo en lo que compete a la Dirección Regional de Los Santos? Me refiero, ¿cuántos educadores se tienen previsto para este año? ¿Cuántos son los estudiantes a los que atienden ustedes? Y importante también, quisiera saber si tienen previsto hacer algunas inversiones en términos de infraestructura, que al final eso se refleja en la educación de los estudiantes. Ok, bueno, muy bien. Básicamente con lo que es lo que tenemos es un aproximado de acuerdo a la matrícula y prematrícula realizada en el 2016, pero básicamente en primaria vamos a contar con un aproximado de 4.500 estudiantes, ¿verdad?, en las diferentes instituciones. Hay un detalle importante: nuestra dirección regional está conformado por un porcentaje casi que del 43% de escuelas unidocentes, ¿verdad? Es una característica que hay que tomar en cuenta. Y entonces en primaria hablaríamos de 4.500 estudiantes. En secundaria tenemos un aproximado para el 2017 de 3.000 estudiantes, ¿verdad?, abarcados por los colegios que corresponden y conforman la dirección regional. En educación abierta, que son estos programas de la gente que va y matricula para hacer exámenes por la modalidad de educación abierta, bachillerato, tercer ciclo, primaria, tenemos un aproximado de 600 estudiantes. Y también en la modalidad de secciones nocturnas tenemos un aproximado de 150 estudiantes, ¿verdad?, que son proyectos también que se manejan en la dirección regional,
Para un dato general de unos 8.200 estudiantes es lo que más o menos vamos a atender en este 2017 en las instituciones educativas. Y ya básicamente el número de profesionales te lo quedo debiendo en términos de que estamos apenas arrancando con los datos estadísticos, entonces creo que no tendría exactamente el número en este momento como para poder ubicarlo. Doctor, ¿qué inversiones se esperan para este año en infraestructura y demás que tienen que ver con la calidad del aprendizaje de los estudiantes? Okay. Bueno, especialmente lo que tiene que ver, o sea, hay una inversión muy fuerte, ¿verdad? Porque si te hago un resumen de lo que son los programas de equidad, lo que tiene que ver con comedores escolares, con transporte estudiantil, con el programa Avancemos, con becas de FONAVE, más la infraestructura, lo que se le ingresa a las juntas de educación por infraestructura es un monto muy grande. Yo te podría hablar, por ejemplo, que en infraestructura en este momento pueden haber más de 2.000 millones para lo que es especialmente gestionar todo lo que son aulas, espacios para deporte, espacios administrativos. Y en becas, por ejemplo, de FONAVE y todo este otro proceso, pues sí es un número importante que creo que abarcamos un porcentaje superior al 50% de estudiantes para que reciben este tipo de beneficios, ¿verdad? Es un dato sumamente valioso y que nos permite pues atender a aquella población vulnerable, que también es una política que establecemos a nivel regional, que todas aquellas personas que tienen ese nivel de vulnerabilidad y que de acuerdo a los parámetros establecidos, especialmente por IMAS, cumplen con esos requisitos, pues que sean atendidos. Importante para que mantenerlos en las aulas. El sistema, claro. Quisiera saber también qué cambios se esperan para este nuevo curso lectivo en cuanto a contenidos que ustedes establecen, o si hay algún otro cambio que sea de interés para los televidentes que en este momento nos están viendo. El Ministerio de Educación Pública pues es una política que ha venido definiendo en términos de hacer atractiva la educación para los estudiantes. Eso es lo que queremos, o sea, que la educación sea atractiva, que el estudiante la disfrute, no solo el estudiante, todos los que forman parte de la comunidad educativa, igual educadores y padres de familia, esa sería la intención. Entonces sí, evidentemente se han cambiado la mayoría de programas de estudio, son 2, 3 materias las que quedan por ahí que todavía no se ha podido cambiar lo que es propiamente el programa de estudio, pero en la mayoría de programas, tanto de primaria como de secundaria, se realizaron cambios. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con hacer las clases más agradables, más directas, de manera que el estudiante aprenda haciendo, que es tal vez un discurso que viene de muchos años, pero ya llevarlo a la práctica no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver también entonces con un cambio en el planeamiento, en la estructura del planeamiento, que básicamente va a tener tres componentes que tienen que ver con objetivos, o de acuerdo a como el programa lo establezca, ¿verdad? Pero hablemos de objetivos con las actividades, ¿verdad? Y los criterios de evaluación o los procedimientos que se van a utilizar para evaluar. Obedece a un formato mensual, pero como te digo, aquí básicamente lo que hay que enfatizar es que nosotros desde la dirección regional lo que estamos primero realizando es un proceso muy fuerte de capacitación a los educadores, porque si queremos que los educadores realmente transformen esos programas de estudio en actividades propias, en un currículum que sea dinámico, que sea activo, pues hay que apoyarlos, ese es el primer punto, no le podemos pedir cambios sin apoyo. Entonces sí hay un plan de capacitación fuerte a nivel regional, pero también tenemos que atender a los estudiantes, o sea, no podemos estar solo sacando educadores, sino que el tiempo efectivo de clases para nosotros es fundamental. Por eso estamos tratando de abarcar también algunos procesos que tengan que ver con capacitación en línea, ¿verdad? Utilizar los recursos tecnológicos, y algo que estamos impulsando muy fuerte es el uso de las tecnologías en el aula. Que justo ese es un tema que más adelante vamos a abordar, que tiene que ver con lo que es la tecnología aplicada a la educación. Correcto. Y la capacitación de los docentes. Nosotros vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial, pero al regresar vamos a hablar sobre un tema muy importante, qué aspectos debe también contemplar los padres de familia al momento de iniciar este curso lectivo. No se separe, ya regresamos con más de su programa Actualidad. Ya regresamos con más de Actualidad. Restaurante La Catarata, con un ambiente familiar, sano y rodeado de exuberante naturaleza. Disfrute de nuestra deliciosa cocina nacional e internacional.
Visítenos ahora, 2 kilómetros al este del Parque de Santa María de Dota, carretera Copey, con horario de atención de martes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Agradecemos a nuestros clientes por el apoyo recibido. Restaurante La Catarata, un lugar familiar y diferente. Hoy educamos para construir un mundo diferente de la mano con el cooperativismo. Hoy yo vengo a compartir con ustedes y a enseñarles sobre el cooperativismo para que ustedes sean los futuros cooperativistas del mañana. ¿Verdad? ¿Ustedes conocen algo del cooperativismo? Sí. ¿Ustedes saben qué es una cooperativa? Sí. Ajá, cuéntenme, a ver, ¿qué es una cooperativa? El cooperativismo es el bienestar para las personas. En Coopesanto sembramos semillas de cooperación y ayuda mutua para el futuro. Coopesanto nos prepara para el futuro. Juntos seguimos creciendo. Coopesantos, fuente de progreso y bienestar. En Copedota trabajamos por producir un café de características especiales y que cumpla con el gusto de nuestros clientes. Desde la plantación, con la selección de los mejores frutos. En el beneficiado, cuidando todos los detalles para garantizar la calidad amigable con la misma. Y en el tostado, procesando y empacando el café de la zona de Los Santos. Café Quetzal, el mejor café para el mundo. Descubre los beneficios de la nueva televisión digital. Hemos preparado una tarifa especial para usted. Si cuenta con nuestro servicio de televisión por cable análogo, ahora con solo 250 colones adicionales podrá pasarse a la televisión digital de Cable Santos y por 2.250 colones adquiera el servicio digital para un televisor adicional. Tarifa básica digital 12.250 colones. Aplican restricciones. Consulte por nuestros paquetes promocionales. Cable Santos. Vive conectado. Vive mejor. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por continuar en compañía de su programa Actualidad. Y esta noche estamos conversando con el doctor Víctor Hugo Durán Abarca, director regional de la Dirección Regional Los Santos, sobre este inicio del curso lectivo y algunas consultas y temas importantes que nos deben de interesar a todos. Don Víctor Hugo, antes de irnos a comerciales empezamos a hablar también de la importancia que debe haber en todo el proceso educativo, que es el acompañamiento del padre de familia. Desde su experiencia, ¿cuál debe ser esa participación del padre de familia para garantizar una adecuada enseñanza del estudiante? Okay. Muy bien, bueno, como educador y desde nuestra experiencia, uno siente que a veces en lo que son los niveles de preescolar, a un primer grado, el padre de familia está muy cercano al estudiante, o sea, hay una efervescencia, ¿verdad? Y entonces está muy a la par. Y uno, como educador, querría que ese acompañamiento sea continuo, inclusive hasta que el estudiante está y va a salir de bachillerato. Pero sí, específicamente lo que nosotros como educadores esperaríamos, ¿verdad? Cuando hablamos de ese acompañamiento, no se refiere solamente al ir y a dejar y a traer al niño a la escuela, sino el estar en esa constante revisión, por ejemplo, del trabajo que hace el estudiante en el aula, de estar consultando al educador cuál es el rendimiento, cuál es el comportamiento del estudiante en el aula, y de que cualquier inquietud que tengan como padres de familia las canalicen a través del docente de aula y a través del director también. Lo ideal es que siempre primero se comuniquen con el docente, ¿verdad? Pero en caso ya de haber alguna situación particular, pues lo hagan también con el docente y con el director para que sean atendidos de forma inmediata. No hay que esperar a fin de año para atender las situaciones, porque ya al final de año es muy poco lo que se puede hacer. Entonces nosotros lo que recomendamos es que al inicio del curso lectivo sea ojalá para decir cosas buenas del educador, pero también si hay algún otro detalle que considere que no está caminando como debe ser, que no se está ejecutando de la mejor manera, pues inmediatamente lo conversen con el educador, y si pues no lo atiende como debe ser, lo trasladen al director, y así sucesivamente. O sea, es un debido proceso, hay que cumplirlo, pero es una recomendación que sería muy válida en términos de que se puedan atender las cosas al instante. Es la educación de sus hijos, hay que estar muy al tanto, esa es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, y nosotros como educadores a nuestros estudiantes. Entonces ese rol padre de familia y esa comunicación padre de familia, educador,
institución educativa es vital para alcanzar los objetivos que como Ministerio de Educación y en este caso como Dirección Regional nosotros nos proponemos, ¿verdad? Sin duda importante esa comunicación que pueda haber entre el padre de familia y el centro educativo. Don Víctor, otra de las inquietudes que teníamos es que al inicio del curso lectivo a los estudiantes se les solicita cierto material didáctico. ¿Qué pasa en esas situaciones donde hay familias en vulnerabilidad socioeconómica que se les impide comprar eso? ¿Qué alternativas se le pueden ofrecer? Ok, bueno, en este particular nosotros la recomendación a los padres de familia y a los padres de familia recomendación, indicación e instrucción a los directores y a los profesores, maestros, es efectivamente pues, que tienen que tomar en cuenta esa condición de vulnerabilidad de las familias y que efectivamente pues, también hay un precepto constitucional que dice que la educación es gratuita y en ese sentido a veces no es tan gratuita como el precepto constitucional lo dice. Pero aquí efectivamente hay que manejar, contextualizar la realidad de los padres de familia y efectivamente solicitar aquello que los padres de familia y que efectivamente el estudiante requiera y que el padre de familia, que la familia tenga la posibilidad de ubicar. Entonces es claro que no se puede exigir ni obligar, no hay ningún tipo de cuota que se pueda pedir para este tipo de procesos o para alimentación. Evidentemente, y todos los que somos padres de familia sabemos que hay que colaborar con la escuela, con el colegio, porque hay toda una realidad que atender y queremos que nuestros hijos estén en instituciones que brinden buenos servicios, ¿verdad? Pero de ahí, de colaborar a obligar, hay un abismo, ¿verdad? Entonces en esto es clarísimo de que no se puede obligar a ninguna familia a ubicarle cuotas para patronatos escolares o para material didáctico. Y aquí quiero recalcar, o sea, por eso la necesidad de que nuestros educadores especialmente utilicen mucho la tecnología. Nosotros ahora, vos decías que lo íbamos a abarcar más adelante, pero aprovecho para decirlo, o sea, son muy poquitas las instituciones, 2 o 3 que todavía no tienen conectividad, pero las demás ya tienen servicio de internet y entonces hay una serie de recursos que pueden utilizar y que se pueden generar dentro de la misma institución educativa para evitar lo que es la compra de libros y especialmente, también esto es importante, o sea, el libro tiene que pasar a un segundo plano. El libro tiene que pasar, la educación, estamos trabajando muy fuerte para que el libro es una herramienta más de la que utiliza el educador, pero no debe ser el fin en sí mismo, ¿verdad? O sea, por eso creemos el uso de la tecnología, otra serie de recursos que el contexto le brinda al educador, pues para atender esos procesos. Bien, don Víctor, muchísimas gracias. Nosotros aquí vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial, pero al regresar vamos a seguir conversando sobre temas que a usted le deben de interesar con motivo del arranque de este curso lectivo 2017. No se separen, ya regresamos con más de su programa Actualidad. Ya regresamos con más de Actualidad. San Cristóbal Norte lo invita a sus fiestas taurinas 2017. Del 17 al 26 de febrero, con la ganadería 3X de Heriberto Abarca, tendremos la participación de enanos, improvisados de Cartago y Zapote, Círculo de los Valientes, además de ricas comidas, premio a los improvisados y un concierto con la banda Chiqui Chiqui. No se lo puede perder y recuerde, del 17 al 26 de febrero, búsquenos en Facebook como Fiestas Taurinas SCN. Materiales Samuel le ofrece productos de ferretería, herramientas eléctricas, maderas, pisos, todo para su construcción y con el respaldo de prestigiosas marcas. Surtida gama de artículos para el hogar y extensa línea de pinturas. Nuestro personal, altamente capacitado, lo asesora en cualquiera de sus proyectos en toda la zona de Los Santos. Aproveche nuestros increíbles descuentos y promociones de verano. Esta temporada, llévese los mejores precios en pinturas Protecto. Materiales Samuel, experiencia y respaldo para su construcción. En San Marcos de Tarrazú, frente al Palí. Hola, hoy voy a compartir con ustedes algunos consejos que me han ayudado a ahorrar electricidad y algunos columnas. Use bombillos de tecnología LED. Utilice la lavadora a su máxima capacidad. Abra la puerta de su refrigeradora cuando sea necesario. Planche la mayor cantidad de ropa en cada sesión. Aproveche al máximo la luz natural. Utilice la termoducha a temperaturas medias el menor tiempo posible. Desconecte los aparatos eléctricos que no esté utilizando.
Tape las ollas cuando los alimentos estén en periodo de cocción. No lo olvide, apague los bombillos y la computadora cuando ya no los esté utilizando. Cope Santos, fuente de progreso y bienestar. Aproveche nuestro sistema de internet fijo. Le ofrecemos instalaciones ágiles, sin costo por descarga, soporte técnico telefónico, paquetes accesibles, router inalámbrico o Wi-Fi. Todo a la medida de sus necesidades. Adquiéralo ya en el 2546-2525 o busque más información en www.cablesantos.com. Cable Santos. Vive conectado, vive mejor. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por continuar en compañía de su programa Actualidad, y esta noche estamos conversando con el doctor Víctor Hugo Durán Abarca, director regional de la Dirección Regional de Los Santos del Ministerio de Educación Pública. Don Víctor, ya cambiando de tema, pero siempre sobre esta misma línea de lo que tiene que ver el sistema educativo costarricense, en los últimos tiempos se ha puesto quizá de moda una palabra, pero que siempre ha existido este concepto en nuestro país, es el tema del bullying. ¿Cómo lograr identificarlo y abordarlo, y cómo darle ese tratamiento desde las aulas y también en conjunto con los padres de familia? Sí, bueno, obviamente es un tema bastante difícil y que no podemos negar que está lamentablemente en nuestros centros educativos, y yo diría que en la sociedad en general, ¿verdad? Eso es un problema que no se genera en los centros educativos, sino que es parte también de una problemática más amplia que tiene que ver con toda nuestra sociedad. Entonces, pues desde el sector educación, y oficialmente lo que tenemos son procedimientos, ¿verdad?, para atender estos procesos, y específicamente te puedo hablar que son elementos pues, que no se generan en los grupos donde, por ejemplo, es muy difícil que vos puedas ver un proceso de estos en un aula donde está el educador o donde hay adultos presentes, para hablar de escuela primaria o secundaria, sino que generalmente pasa en escenarios que es bastante difícil de percibir. Estoy hablando de los baños, en los espacios de los recreos. Entonces, en primaria particularmente, o sea, primero aclararles sí que hay procedimientos, hay protocolos que ya los directores los tienen clarísimos. Ayer precisamente teníamos una reunión con los directores y donde se les planteaban los de las políticas que desde la Dirección Regional y que el MEP también tiene oficialmente para atender estos casos. Pero efectivamente también, por ejemplo, desde la escuela primaria, lo que planteamos es un proceso de vigilancia muy estricto a estos espacios. Entonces los educadores, todo el personal administrativo, ¿para que esté al tanto de lo que pasa en esos espacios? Hablo de recreos, hablo de horarios, de horas de almuerzo, hablo de los baños inclusive, ¿verdad? De cómo podemos establecer una estrategia para que este fenómeno no se dé, y si se da, poder erradicarlo, ¿verdad? Entonces, en este ámbito, desde ahí lo estamos trabajando, y en educación secundaria, que lamentablemente también es donde es más evidente en algunos casos, pues igual, ahí atendemos con el personal administrativo específicamente la posibilidad de estar muy vigilantes. Te voy a decir, por ejemplo, una población de 1.200 estudiantes aquí en el Liceo de Tarrazú, o sea, es amplísimo, ¿verdad? Y poder abarcar en un 100% es muy difícil, pero bueno, son las medidas que se toman. Igualmente, se brindan muchísimas charlas que tienen que ver con la convivencia, con la cooperación, con el buen vivir. Y la solicitud a los padres de familia también, que desde la casa le hablemos muchísimo a los estudiantes. O sea, el asunto del bullying es que no es solamente, lo vivimos en los espacios educativos, o sea, diariamente, lamentablemente, las noticias nos llenan los escenarios donde la gente, pues, más que convivir y compartir, casi que es agredir a lo que, y lo hemos visto. Entonces, la idea es, pues, trabajar conjuntamente, familias y organizaciones sociales, y centros educativos, por supuesto, para atender igual. Y entonces en la familia, el padre, la madre, el núcleo familiar, cuando detecta este tipo de situaciones o que su hijo manifiesta algunas conductas, inmediatamente comunicarlo al centro educativo, porque la denuncia es la única manera también de atender este tipo de cosas. Si no hay denuncia, es muy difícil poder llegarle, porque como hablábamos, los escenarios que se dan no necesariamente... Entonces, la denuncia ante la más mínima sospecha,
No necesariamente el estudiante tiene que llegar a decirle a la madre, ante la más mínima sospecha, venir y conversar. En los colegios hay orientadores, hay directores para atender este tipo de procesos. Entonces, sin embargo, también es importante crear esos lazos de confianza entre el estudiante y el padre de familia. Por supuesto, y también con los estudiantes y los educadores, eso es vital, o sea... Don Víctor, ¿qué programas de capacitación están pensando ustedes implementar para este 2017 de cara a atender a esos más de 8.000 estudiantes que es la población estudiantil aquí en los centros? Bueno, en el caso de los estudiantes, más que capacitación son los diversos programas que se generan para atender el proceso educativo. Entonces yo podría hablarte que tenemos lo que es el plan Convivir, ¿verdad? Que estamos hablando de que es necesario el proceso de convivencia, ese desarrollo de habilidades y actitudes para compartir con los demás. Entonces tenemos los Juegos Deportivos, el Festival Estudiantil de las Artes, concursos de oratoria, concursos también de matemáticas y una serie de elementos que van más allá de las cuatro paredes de los centros educativos y se extienden inclusive hasta ámbitos internacionales. Tenemos el caso de las Olimpiadas Especiales, que muchos de los estudiantes que salen de ese proceso pues nos representan, pero sí, lo que queremos con todos estos programas que hay, que ayer hablábamos porque son muchísimos y no es tan fácil atenderlos también y requieren también todo un componente económico para hacerle frente, pero es en esa visión de hacer la educación atractiva para el estudiante, que el venir a la escuela o el venir al colegio sea una experiencia gratificante, ¿verdad? Y ahí obviamente entre más gente tengamos participando en juegos deportivos, en festivales de las artes, pues menos agresores vamos a tener. Es un poco ahí, yo diría que la mejor manera de atacar el bullying es generando espacios atractivos y agradables en los centros educativos. Ahora bien, si el espacio no es muy agradable y la clase no es muy atractiva, pues posiblemente los estudiantes en algún momento también, no estoy diciendo que solo ese es el efecto, pero sí es importante y por eso igual aprovecho este programa para el mensaje a los educadores, o sea, tenemos que hacer que nuestras clases sean atractivas, que sean agradables, que sean gratificantes, para que el estudiante pues pueda desarrollarse como persona. ¿Cuál es el reto de la educación actualmente en su criterio? Yo diría que el reto de la educación es crear personas, construir personas y desarrollar personas que aprendan a vivir, a convivir. Si bien es cierto, claro que es importante una carrera y un título, es fundamental, pero especialmente necesitamos seres humanos con la capacidad de socializar y de vivir y de ser felices. Ese sería el reto más grande de la educación, porque ya tenemos claro que no solo una carrera y un título hace la felicidad de un ser humano, sino ese aprender a vivir con lo necesario, con lo suficiente, no con esa visión de que quiero tener más y más y más, sino es que tanto que la persona aprenda a desarrollar un criterio de que tanto necesitamos para ser felices, y qué es lo que nos hace felices. Yo diría que si la educación pudiera lograr eso, estaríamos abarcando más. Sí. Don Víctor, ya para ir finalizando, ¿cuál es su mensaje para todos esos estudiantes que iniciaron esta semana, justo el curso lectivo? Bueno, yo diría que entender que es una experiencia lindísima en la vida, en la etapa desde preescolar hasta secundaria, entonces que aprovechen ese espacio, ese tiempo, que convivan, que compartan con sus compañeros, con sus profesores, para hacer de ese momento, porque van a ser 12, 11 años o más que van a compartir, entonces hacer una experiencia agradable y efectivamente entender que hay que organizarse, primero organizarse. Dicen que la educación o cualquier proceso de la vida pues puede ser un 15% de inspiración, pero un 85% de transpiración. Eso significa que hay que esforzarse. O sea, si quiero obtener buenas notas, si quiero obtener buenos resultados, si quiero ser un buen atleta, no basta solo con desearlo, hay que esforzarse, hay que disciplinarse para poder alcanzar ese tipo de cosas. Pues bien, don Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en un programa que estamos seguros ha sido de gran provecho tanto para padres de familia como para estudiantes, y esperamos volverlo a tener para abordar otros temas, porque alrededor de la educación sabemos que hay mucho que conversar. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana. Les esperamos a la vuelta de una semana con más información. Que la pasen muy bien.
Actualidad.